Muy bien, buenas noches, buenas tardes para todos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 12. Vamos a continuar con el estudio de los miércoles en el Evangelio de Juan. ¿Sí? Así que pueden buscar Juan 12 y desde el versículo 27 vamos a considerar hasta el versículo 36. Así que Juan capítulo 12, desde el versículo 27 al 36. ¿Sí? Vamos con la lectura y que el Señor nos guíe en todo momento para ser edificados en su palabra. Dice Juan 12, 27. Jesús, son palabras del Señor Jesús. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. 31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo, haciendo referencia a Satanás, será echado fuera. Y si yo fuese o fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué clase de muerte iba a morir, de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo, aún por un poco de tiempo, por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. 36, último versículo. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Bien. Bueno, probablemente estemos a martes o miércoles, vamos a sacar esto, si no ya los veo difuminosos. Estemos a martes o miércoles, ¿sí? En la semana esta, y el Señor es crucificado un viernes por la mañana. Estamos en la última semana de la semana de la crucifixión. Y todo lo que hay de Juan, del 12 hasta el final, tiene que ver con esa semana, con los días, cómo van transcurriendo y cómo llega hasta la cruz el día viernes. Y fíjense que, si ustedes han prestado atención en estos pasajes, cómo el Señor empieza a hacer mucha referencia, ya lo venía haciendo, pero aquí está lleno de referencias acerca de la cruz. El Señor tenía enfrente la cruz, enfrente en el sentido de que estaba a unos días de la cruz. Y yo quiero que veamos algunas enseñanzas y tratar de sacar algunas aplicaciones para nuestra vida respecto de cómo el Señor consideraba la cruz, lo que implicaba la cruz para Él y para nosotros, y vamos a tratar de ver algunas cosas de este tema tan importante que es el tema central de la vida de Cristo, ¿no? Bueno, por ahí va a ir entonces el mensaje en esta noche. Empecemos considerando el versículo 27. Dice, ahora está turbada mi alma. El primer punto es la angustia de la cruz. La angustia de la cruz. Dice el Señor, ahora está angustiada mi alma. Y es importante considerar esto, porque el Señor revela, nos muestra, les dice a sus discípulos que Él está angustiado, que Él está, la palabra allí turbado significa que es como un mar embravecido, pero la idea es que el Señor estaba por dentro angustiado, podríamos decir entristecido, por lo que venía, ¿sí? Y evidentemente si el Señor se puso así, es porque el Señor conocía a plenitud todo lo que implicaba la cruz, todo. El Señor conocía a la perfección en su conocimiento todo lo que implicaba la cruz. Por eso el Señor dice, mi alma está angustiada. Y nosotros sabemos que la cruz
le iba a implicar cosas que nosotros no entendemos bien, pero sabemos que son verdad, como que Él iba a tomar el pecado nuestro, iba a ser hecho maldición por nosotros, iba a cargar con la ira de Dios, iba a recortar la comunión con el Padre y también todo lo que implicaba, como se ha visto muchas veces, el dolor físico. Claro, ante un cuadro tan negro, tan complicado, el Señor se angustia en su humanidad, porque el Señor si bien es Dios, pero se angustia. Y creo que todos aquí, en más o menor medida, sabemos lo que es una angustia. Sabemos lo que es estar preocupado por algo que va a venir que es malo. Aquí el Señor sabía que se avecinaba sobre su vida algo que le iba a costar, le iba a hacer sufrir mucho, tanto en lo espiritual como en la parte física. Por eso el Señor aquí se angustia. La angustia de la cruz era para el Señor muy pesada. Hay un pasaje, lo vamos a leer, lo busco Mateo 26. Voy a tratar de no consumir mucho tiempo con los textos, así podemos, bueno, ya que me ayudan acá en los textos, Mateo 26, 37, dice, acá está, dice, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, fíjense cómo el Señor comunicó esto, pero a un grupo muy íntimo. Comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Y el 38 dice, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. ¿Sí? Entonces el Señor comunica que Él está angustiado. Ahora, de aquí podemos sacar muchas lecciones, pero solamente dos lecciones para ir rápido con los textos. Lo primero que se me vino a la mente cuando leía esto es que a veces nosotros somos muy orgullosos, me pongo en primer lugar, y es muy raro que nos guste decirle a la gente o aún a los hermanos que estamos mal. Nosotros siempre estamos bien. No, estoy bien, de triunfo en triunfo. ¿Cómo voy a estar yo mal? Y esto me llamaba a la reflexión, a tratar de ser humildes como el Señor, porque el Señor comunicó, miren, estoy angustiado. Siendo el Señor, les dijo a su grupo íntimo, miren, estoy angustiado y triste. Así que ojalá que el Señor nos ayude, primeramente, a ser humildes delante de Él. Me imagino que todos aquí, en momentos de angustia, delante del Señor, como dice la Biblia, derramamos nuestra alma y no nos hacemos los fuertes o como que nada nos pasa. Y obviamente si tenemos hermanos de mucha confianza, en los cuales podamos confiar, en los cuales tengamos esa intimidad de confianza, también comunicarles de nuestra situación. Decir que estamos mal no nos hace débiles, no nos hace poco espirituales, porque a veces tenemos ese concepto equivocado, no, van a pensar que yo soy un hermano débil, van a pensar que yo soy un hermano no espiritual. El Señor dijo que Él estaba angustiado y estaba entristecido por todo lo que implicaba la cruz. Y otra lección, creo, hermanos, es que, obviamente momentos de tristeza, momentos de situaciones difíciles, momentos donde van a venir, como acá le pasaba al Señor, situaciones complicadas, eso está en la vida de todo cristiano y es una norma para la vida de los cristianos. Es muy raro que el cristiano diga, no, para mí está todo excelente, nada malo pasa en mi vida y es un futuro maravilloso. Bueno, es muy raro eso. En la vida de un cristiano es muy raro. Porque el Señor usa las pruebas para santificarnos, para purificarnos, y bueno, no hay muchas opciones. El Señor hace eso para santificar. Fíjense que en el verso 27 dice, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Algunos dicen que no tendrían que ir los signos de interrogación. Padre, sálvame de esta hora de angustia. Pero fíjense cómo vamos al segundo aspecto. Cómo el Señor responde hacia sí mismo, creo yo, que se responde, dice, mas para esto he llegado a esta hora. Y yo le puse a esto el plan de la cruz. Porque aquí el Señor lo que está haciendo reflexión para sí mismo es cierto, estoy en angustia y está complicada mi alma, pero para esto he venido. Para esto es el propósito el cual he llegado a este mundo y para el cual yo he sido enviado por Dios a este mundo, para enfrentar la cruz. Por eso me encanta la expresión, como el Señor dice, para esto he llegado a esta hora. Este es el propósito. ¿Se acuerdan que hay muchos textos de la Biblia que el Señor dijo,
he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre vino. Entonces el Señor recuerda, o más que recuerda, afirma el propósito, el plan, desde la eternidad que había sido trazado. Esa hora de la cruz era el eje central de la historia y el Señor había sido enviado para eso. Creo yo que el Señor aquí toma fuerzas, vamos a leer un texto que le da el carácter que tiene, para llegar al propósito. Pero no es fácil, hermanos, no es fácil. Pensémoslo en nosotros. Nosotros muchas veces cuando tenemos que hacer algo, tenemos un objetivo, a veces tenemos plan A y sí, bueno, plan B o plan C. Por si no sale esto, buscamos la otra vuelta. Pero para el Señor no había plan A, plan B o plan C. Para el Señor había un solo plan. Había un solo objetivo y un solo propósito que había venido a este mundo: morir en la cruz del Calvario y entregar su vida. Por eso para el Señor tenía mucha implicancia tener que llegar al fin, entregar su vida en la cruz y resucitar al tercer día. Pero como les decía, no es fácil porque muchas veces el Señor fue tentado a quedar descalificado. Primero, ¿quién lo intentó de descalificar? ¿Quién lo intentó? Exactamente, como dice Diego. El diablo primero lo trató de descalificarlo como el hijo obediente. Lo tentó y sin embargo el Señor salió victorioso en la prueba y siguió siendo apto para morir en la cruz. Luego hubo un discípulo de él que también lo quiso hacer que no fuera a la cruz. Pedro. Hay un pasaje en Pedro donde Pedro le dice al Señor: Señor, que no te acontezca esto. ¿Cómo vas a ir a la cruz y vas a morir? Y el Señor, bastante, permítame la expresión, duro, le dice: quítate delante de mí, Pedro. No le dice Pedro. Quítate delante de mí, Satanás. ¿Sí? Porque sabía que por detrás era el diablo que no quería que el Señor llegase a la cruz. Sin embargo, el Señor venció y llegó a la cruz. Pero el punto es en el plan de la cruz, es la firmeza que hay que tener, hermanos, para el propósito. La firmeza que hay que tener para el propósito. Hay un pasaje de Lucas 9:51 que está relacionado con un pasaje del Antiguo Testamento, pero vamos a leer solo Lucas 9:51. Dice: cuando se hubo cumplido el tiempo en que el Señor, había de ser recibido arriba, implica de ir hasta la cruz, morir. Esta expresión es muy importante. Afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Dice el profeta, puso su rostro como un pedernal, porque de ahí está tomado. ¿Qué es esto de afirmar el rostro? En realidad, ¿saben lo que significa? Es poner la cara dura. Sé que a nosotros no nos suena bien es como cara de piedra, pero en ese tiempo afirmar el rostro era muy importante porque para los semitas, para el pueblo de Israel, el rostro decía mucho. El rostro decía mucho. Bueno, hoy también, ¿sí? El rostro decía, cuando vos estabas triste, lo reflejaba el rostro decía mucho. Y cuando una persona tenía una convicción firme, se reflejaba en el rostro. Entonces el Señor acá dice: afirmé mi rostro, o afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Yo me imagino el Señor en medio de su angustia, reflejándola, en un momento cómo habrá cambiado su semblante, porque él habrá dicho: la cruz es el propósito, la cruz es el objetivo, la cruz es el plan, y el Señor afirmó su rostro para enfrentar la cruz. Así que demos gracias al Señor porque nunca se volvió atrás, nunca. Lo sabemos, es cierto, el Señor cumplió su propósito. Pero aún, ustedes recordarán, hermanos, que aún estando en la cruz, crucificado, vivo, el Señor todavía estaba vivo, pasaban por delante de él y lo tentaban, porque le decían: si eres hijo de Dios, bájate de esa cruz. Y el Señor permaneció en esa cruz de vergüenza, pero ya vamos a ver que es una cruz de triunfo también, por amor al Padre y también por amor a nosotros. Por eso demos gracias al Señor. Y acá también una lección personal para pero creo que podemos tomar una lección muy linda. Hermanos, hay que mantenerse firme en el propósito de Dios. Siempre van a venir situaciones a nuestra vida que nos van a querer enfriar, alejar, detener o desviar completamente. Pero recordemos al Señor, se mantuvo firme.
Así que usemos esa expresión, afirmemos el rostro, endurezcamos el rostro, la voluntad, porque en realidad significa voluntad inquebrantable, de decir, mirá, si yo voy a seguir a Cristo y he tomado esa decisión, no me gusta la palabra decisión, pero si he tomado ese propósito en mi vida, vamos a seguir hacia adelante. Hay un pasaje en el libro de Hebreos, ahora se me viene a la mente, donde dice el Señor que a Él no le gustan las personas que retroceden. Sí, en Hebreos 10:38, el autor está diciendo así, Hebreos 10:38, dice que el justo por fe vivirá por fe. Y si retrocediere, si se volviera atrás, si cambiara el plan A por el plan B o C o D, no agradará a mi alma. Pero me encanta cómo sigue, porque eso no es de los cristianos. El cristiano verdadero dice en el 39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Nosotros, dice el autor, cada verdadero cristiano siempre dice, somos de los que no retroceden para perdición. El plan de la cruz. Dice el verso 28, volviendo a Juan 12:28, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré aún. Aquí está la gloria de la cruz, porque si hay algo que quería el Señor Jesucristo, era glorificar al Padre. Padre, glorifica tu nombre. Ahora, ¿qué es dar gloria al nombre de Dios? Porque sé que es una expresión que la usamos mucho, gloria a Dios, la gente dice eso constantemente, en una reunión lo puede decir, pero ¿qué es dar gloria a Dios? De verdad, sinceramente, ¿qué es dar gloria a Dios? ¿Cuándo se cumple que un verdadero cristiano da gloria a Dios? O en este caso, ¿cuándo se cumple que el Señor, qué implica que el Señor Jesucristo haya dicho, sea glorificado tu nombre? Bueno, dar gloria a Dios, muy sencillamente, para que se pueda explicar mejor, pero muy sencillamente es engrandecer a través de nuestras palabras y de forma pública el nombre de Dios, por causa de sus hechos. Dicho, como lo dicen también los diccionarios, es dar a conocer la fama de Dios. Nosotros la palabra fama nos suena mejor. Dan a conocer la buena fama de Dios, el grande nombre de Dios. Eso es dar gloria a Dios, engrandecer con nuestras palabras o con nuestra vida el nombre de Dios, por sus hechos, ¿sí? Ahora, hermanos, la cruz engrandece a Dios como de ninguna otra forma. La cruz da gloria a Dios como de ninguna otra de las obras de Dios da gloria a Dios. ¿Por qué? Porque en la cruz uno puede ver claramente el gran amor de Dios. En la cruz uno puede ver la gran misericordia de Dios. En la cruz uno puede ver la gran justicia de Dios, la gran santidad de Dios. Todo atributo del Señor se engrandece, se magnifica enormemente a través de la cruz. Por eso es muy bueno, es muy lindo, el Señor recibe mucha gloria cuando predicamos la cruz. Cuando predicamos la cruz el Señor es glorificado y cuando lo hacemos genuinamente, cuando hablamos del Cristo crucificado, de la resurrección de Cristo, el Señor es glorificado. Ojalá que siempre tengamos eso en nuestra vida, en nuestra forma de ser y obviamente también con la santidad de vida también el Señor es glorificado, pero hablando de dar testimonio con nuestra boca, cuando predicamos la cruz, Cristo, el Señor, Dios es glorificado de gran manera. Miren, podríamos contemplar cómo Dios crea 1000 mundos, pero no va a dar tanta gloria a Dios como la cruz del Calvario. Podríamos estar viendo cómo Dios diseña 1000 mundos como este, pero Dios obtiene mayor gloria del sacrificio de su Hijo allí en la cruz del Calvario. ¿Sí? Acuérdense que los israelitas, si tenían una forma de alabar a Dios, en los salmos se ve principalmente,
era por las obras. Vieron que en el tiempo del Antiguo Testamento la cruz todavía no había sido, evidentemente no estaba presente. Pero ¿cómo hacían los israelitas para alabar? Las obras. Señor, que tu nombre sea enaltecido porque tú libraste al pueblo de Israel con el mar rojo, abriste el mar rojo, libraste a tu pueblo de Egipto, etcétera, etcétera. Y el nombre de Dios era glorificado. Bueno, nosotros tenemos una gran obra para publicar que es la cruz de Cristo. Seguimos avanzando. Dice el verso 29, acuérdense que vino una voz de los cielos que dijo, lo he glorificado y lo glorificaré, dando a entender de que cuando llegue el momento de la obra de la cruz, junto con la resurrección, el nombre de Dios sería exaltado. Dice el 29, la multitud que estaba allí y había oído la voz, decía que había sido un trueno. Tiene que haber sido muy potente la voz. Otros decían, no, un ángel le ha hablado. Bueno, había confusión, no sabían de dónde procedía la voz. 30. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros, para certificar que realmente soy hijo de Dios. Pero vamos al 31. Aquí está el juicio de la cruz. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. El juicio de este mundo. Hemos visto la angustia de la cruz, el plan de la cruz, la gloria de la cruz, y ahora este texto nos habla del juicio. Porque dice el texto, ahora es el juicio de este mundo. Y cuando está haciendo referencia al Señor, evidentemente está haciendo referencia a la cruz que se avecinaba, al tiempo de la crucifixión. Pero ¿por qué Dios dice que la cruz implica un juicio para la humanidad? ¿Por qué Dios dice, ahora es el juicio de este mundo? Porque miren, cuando Cristo está muriendo allí en la cruz del Calvario, no está muriendo por los buenos, no está muriendo por los justos, no está muriendo por gente excelente. ¿Por quién está muriendo? Por pecadores. Allí el Señor Dios está mostrando de que Él ha, permíteme usar esta expresión, enjuiciado la humanidad. Está muriendo su Hijo en lugar de pecadores, de rebeldes, de asesinos, de todo lo que ustedes quieran poner. Y allí el Señor Dios ha enjuiciado, ha dado inicio, yo puse, al juicio de la humanidad. Y ha dado inicio, porque evidentemente el juicio concluirá en la eternidad, cuando Dios condene a los que hayan rechazado justamente la cruz. Qué interesante. Fíjense que el juicio, que acá está hablando el Señor, ahora el juicio de este mundo, haciendo referencia a la cruz, ¿es un juicio público o privado? Los voy a despertar porque se me están durmiendo. ¿Cómo es? ¿Público o privado? Público. ¿La resurrección es pública o privada? Pública. ¿Los no creyentes vieron a Cristo resucitado? Nadie. Tomen estas dos referencias porque son muy importantes. Cristo resucitado solo lo vio el pueblo de Dios. Es cierto que dice en Romanos, Hechos creo, o Romanos, o Corintios. 500 hombres la vieron. Hasta 500 hombres vieron a Cristo, pero 500 hijos de Dios, 500 convertidos. Era algo reservado para el pueblo de Dios. Pero la cruz, miren, la cruz es tan pública, que los ateos más, la gente que más odia el cristianismo, rechaza. Si hay algo que sabe que ha ocurrido en la historia de la humanidad, es la cruz de Cristo. Nadie puede negar, los historiadores, todos dicen, mira, podemos negar los milagros, podemos negar la resurrección, lo que no podemos negar es la cruz. Suficiente. Suficiente para que cuando el Señor tenga que enjuiciar o dar el veredicto, a las personas les diga, ¿por qué no creíste en que yo entregué a mi Hijo por tus pecados? Suficiente que sea público. Por eso la cruz de Cristo se predicará hasta el final. La cruz de Cristo se predicará hasta el final. Y cuando uno cree en Cristo crucificado por sus pecados, recién ahí se nos abre como un entendimiento de abrazar al Cristo resucitado y creer en la resurrección del Señor. Pero nuestro deber, como dice el apóstol Pablo, es, me propuse no saber otra cosa entre vosotros que a Cristo y a este crucificado.
es el juicio de este mundo. Hermanos, tengamos confianza en predicar la cruz de Cristo. A veces la gente se puede burlar de la resurrección o no la puede creer, no importa. Déjalo para después. Predicarle la cruz. Porque la cruz es algo tan importante, la centralidad de todo lo que implica la crucifixión toca a todo ser humano, llega realmente a la vida de toda persona. ¿Sí? Estaría bueno poder explicar este tema con más tiempo, pero la cruz de Cristo aplica y toca todas las áreas de la persona. Una sola comentario más. Algunos traductores, o mejor dicho, la palabra juicio, también algunos la traducen como crisis. En el original dicen que significa eso, por eso algunos traducen, ahora es la crisis de este mundo. Y nosotros sabemos qué es crisis, ¿no? Crisis es un momento de cambio, un momento de cambio porque está en la situación complicada y la crisis hace que se cambie. Bueno, en la cruz de Cristo fue la crisis de la humanidad, donde el hombre o cree para ser salvado o rechaza para ser condenado. Es la crisis de cada ser humano. ¿Sí? Dice el versículo 32, así vamos avanzando, y esto decía, 32, dice, y yo, dice Jesucristo, si fuese levantado de la tierra, está hablando de la crucifixión, de ser levantado, de ser izado, a todos atraeré a mí mismo. Me encanta este texto, porque aquí está el poder de la cruz. Aquí está el poder de la cruz. Ahora, fíjense qué interesante, ¿no? Porque el Señor tiene que morir crucificado. Levantado, dice el texto, entre el cielo y la tierra. Entre el cielo y la tierra. Miren qué increíble, porque el Señor podría haber muerto de otras formas. ¿Cuál era la ley de los judíos para matar a una persona? Bueno, apedrearlo, ¿sí? Esteban murió apedreado. Ahora, hay algo que no se sabe por qué, pero cuando los judíos llevan al Señor Jesucristo ante Pilato, el Pilato le dice, bueno, arréglenlo ustedes el tema. Y ellos dicen, a nosotros no nos está prohibido darle muerte a las... Y es muy raro porque después apedrean a Esteban. En el Señor Jesucristo tenía que morir levantado. Deuteronomio, ¿sí? Hablando de que iba a ser maldito todo aquel que era levantado en un madero. Pero aquí está el poder de la cruz, porque sin desviarme del tema, dice que cuando fuese levantado, a todos atraeré a mí mismo. ¿Sí? Y qué lindo, hermanos, porque acá está la eficacia de Cristo crucificado. Dice que Él va a atraer. Él va a atraer. Por eso cuando se predica la cruz, cuando se predica que Cristo murió por nuestros pecados, no es tanto la voluntad humana la que, si bien nosotros llamamos a que se conviertan, pero en realidad es Dios atrayendo. Por eso la palabra atraer es como arrastrar en el buen sentido. Por eso ninguno de los que ha creído en esta noche puede decir que realmente fue por causa de Él. El Señor nos atrajo. Por eso un pasaje dice, Él produce en nosotros tanto el querer como el hacer. Y hay otro pasaje que también dice de que para venir al Señor Jesucristo es todo lo que el Padre me ha dado. Eso viene a mí. Por eso es muy lindo ver el poder de la cruz, cómo el Señor obra a través de eso. Eso está muy bien, el Señor lo ilustra con la serpiente que fue levantada en el desierto, y el Señor dice que en esa misma forma, todo aquel que crea en Cristo levantado será salvo. ¿Sí? El poder de la cruz. Yo acá había anotado para ir avanzando. Vamos a un texto que es súper importante, ¿no? No quiero dejar pasar este texto. 1 Corintios. Este texto deberíamos tenerlo o marcado, o subrayado, o memorizado. 1:18. Dice, porque la palabra de la cruz, el mensaje que se centra en Cristo crucificado, a los que se pierden, es locura a los que se pierden,
Lo rechazaste, te perdiste. Pero a nosotros, a los que se salvan, es poder de Dios. Es poder de Dios. A los que se pierden es una locura el mensaje, pero a nosotros el mensaje es poder de Dios. Verso 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente un tropezadero, porque no pueden entender cómo alguien crucificado sea alguien de salvación, un salvador. Para los gentiles locura, más para los llamados, así judíos como griegos, cualquier persona de cualquier nacionalidad, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. El poder de la cruz, el poder de la cruz. Ojalá que el Señor tenga en su buena voluntad, cada vez que se predique el Evangelio, manifestar su poder para salvación, ¿sí? Y por último, vamos terminando, está algo que es muy llamativo, porque el verso 34, la gente habla, dice Juan 12:34, le respondió la gente, Señor, nosotros hemos oído de la ley, nosotros conocemos, hemos oído en el Antiguo Testamento que el Cristo permanece, que el Cristo viene, el Mesías viene a reinar, a triunfar para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, sea muerto en una cruz? No lo entendemos. ¿Quién es este Hijo del Hombre? ¿Cómo es esto? Es muy llamativo que el Señor no da una respuesta directa del tema, pero dice algo que a mí me encanta conectarlo con la cruz. Me encanta que lo conectemos con la cruz. Dice, entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. ¿Qué está diciendo el Señor? Aquí el Señor está diciendo algo que era muy común en ese tiempo. No había luz eléctrica, entonces cuando había que moverse o ir de un lugar para otro, durante el día. En la noche no se podía, no había luz como ahora que uno sale y sabe a dónde va porque hay luz que te va guiando. Pero en ese tiempo la oportunidad era durante el día. Y me encanta esta palabra. La oportunidad, el tiempo era durante el día. En la noche ya no se podía. Y miren, la oportunidad de salvación está. Está la oportunidad de creer en Cristo. La oportunidad está. El tiempo de salvación está. El día está. Pero el texto acá dice el Señor, pero guarda, porque puede llegar la noche. Te puede agarrar la noche y una expresión, sonaste. ¿Qué es eso? Y una persona que viene, escucha, nunca toma, nunca cree, nunca se arrepiente, nunca toma en serio el Evangelio. Y bueno, siendo extremista, un día parte, un día muere, y llegó la noche y nunca creyó en la luz, nunca aceptó a Cristo. Bueno, esa puede ser una posibilidad de que esa persona, pero no seamos tan extremistas. A veces la persona puede venir a este lugar o ir a otra iglesia y de repente dice, bueno, ya está, me cambio de iglesia, me voy a otro lugar, y asiste a otro lugar donde no se predica la cruz, donde no se predica el arrepentimiento, porque hay muchos lugares donde se predica un montón de cosas, excepto la salvación por la cruz. Y bueno, y dice, che, acá me gusta este lugar, me encanta, buena gente, buen lugar, mensaje que me hace bien, me estimula, y puede pasar años, y nunca se convirtió. Y nunca recibió la luz del Evangelio que es a través de la cruz de Cristo. Por eso el Señor dice, guarda que no siempre va a estar la oportunidad de salvación a través de la cruz. Te pueden vender otro evangelio, es muy común que te vendan otro evangelio no centrado en la cruz. Yo creo que la luz, que tiene mucha enseñanza, en este pasaje hace referencia a ese mensaje tan precioso, que es el mensaje de salvación de Cristo crucificado. Por eso dice el 36, dice, entre tanto que tengan la luz, crean en la luz. Y esto ya aplica a nosotros, creo, hermanos.
nosotros tenemos que estar centrados en toda la Biblia, es cierto, toda la Biblia y solamente la Biblia, pero especialmente en lo referente a la cruz de Cristo. Tú dices, pero ¿qué? No. Tenemos que tener una teología centrada en la cruz. Miren, con Biblia en mano y lejos de la cruz hay muchas iglesias. Lo vuelvo a repetir, con Biblia en mano y lejos de la cruz hay muchas iglesias. Y pueden predicar un montón de cosas, pero necesitamos centrarnos en lo vital, en la cruz de Cristo, en lo que tiene que ver con la salvación a través de la gracia del Señor. Ahora, de esto, hermanos, se puede desprender, como les dije al principio, toda la vida cristiana. No solamente es una teología centrada en la cruz, porque uno dice, bueno, es teología nomás. No, una vida centrada en la cruz. Eso ya da un grado más, una vida centrada en la cruz. Y eso ya implicaría hablar de otros temas, pero yo creo que el Señor puede iluminar nuestro entendimiento para que lo entendamos. Una vida que se centra en esos aspectos. Más adelante sigue el Señor caminando hacia la cruz. Es muy lindo que el Señor, antes de llegar hasta la cruz, se sienta con sus discípulos y habla mucho con ellos acerca de lo importante que va a ser todo lo que tiene que ver con lo importante para la vida de ellos. Pero creo que en esta noche nos tenemos que ir con este aspecto, la centralidad de la cruz del Calvario. Habíamos empezado hablando de la angustia de la cruz, ¿sí? El plan de la cruz, hermanos, a seguir el plan. Hay plan A, no hay plan B, hay plan A solamente. La gloria de la cruz, ¿sí? Y bueno, no me acuerdo de los otros, ¿sí? Pero a tener estos temas presentes en nuestro corazón, ¿sí? Que el Señor les bendiga.